Buenas noches a todos, gracias por acompañarnos, gracias por estar del otro lado como cada noche, esta noche de martes, mucho frío y un placer, un gustazo tener a Rogelio Frigerio en nuestra mesa. ¿Cómo andas, Rogelio? Muy bien. Te tuteamos, ¿no? ¿Está bien que te tuteemos? Sí, cómo no. Bueno, gracias por estar acá, el oriundo de Villa Paranacito. Rosendo, maestro, buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal? Qué lindos gemelos, Rosendo, te felicito. Muchas onda, gracias. Mucha onda. Javi, querido. Con el pañuelo, todo, muy impresionante. Bienvenido Bien. también a la mesa. Muchas gracias. Fer Carnota, Romina Mangel, Pablo Rossi, bienvenido a cada uno. Romy, bienvenida también. Y bueno, y con Rosendo para comenzar una noche que seguramente tendrá muchísima información. Abro con una simple, porque vamos a empezar a charlar, pero ¿cómo están las cosas después de esa, bueno, sigue moviéndose todo, pero ¿cómo está hoy, por ejemplo? ¿Cómo estás notando la cuestión? Bueno, si me preguntás por el dólar, digamos. Por todo, en realidad, por la situación del país. Y yo creo que está muy vinculado todo a la posibilidad de dar estabilidad al tipo de cambio, ¿no? Por todo eso, por todo lo que eso significa en el inconsciente colectivo de la sociedad, por el traslado que siempre tiene una devaluación a los precios y la angustia que eso genera en las familias argentinas. Así que claramente en esta situación, en este contexto electoral que tanto ruido trajo también a la economía, es fundamental poder anclar el tipo de cambio y despejar ese nivel de incertidumbre por lo menos de la sociedad. Y a nivel político, porque hoy lo que quiero con vos, Rogelio, y armamos un pequeño informe, en algún punto reivindicando la política, reivindicándola desde la conversación, y tenés café si querés y agua también, porque has sido uno de los ministros más políticos en un ministerio muy político que es el Ministerio del Interior. Has tejido acuerdos y políticamente ¿cómo están las cosas? Porque dependemos de la relación política, dependemos que del otro lado Claro. a ustedes no le incendien el país, aunque después vamos a leer algún tuit del candidato Alberto Fernández. Siempre la economía está subordinada a la política. El que no entienda eso, bueno, por lo menos en la Argentina es así y ha sido siempre así. La economía subordinada a la política. Sí, sin ninguna duda. La economía tiene que ver con las expectativas, la economía tiene que ver con la percepción de la gente de que quien impone o diseña la estrategia política tiene poder como para llevar adelante esas medidas. Claramente está supeditada a la política, a la economía, y hoy se ve quizá más que nunca eso, ¿no? Por eso el llamado que hacemos, sin distinción, ¿no?, al oficialismo y a la oposición, de privilegiar en este contexto tan difícil a la gente por encima de los intereses político-partidarios, por encima de la campaña. Acá hay una situación de una economía que era frágil antes del 11 de agosto, claramente era frágil, claramente tenía problemas. Yo creo que perdimos las PASO por eso. Pero que después la fragilidad quedó expuesta. Que después de las Bancame, 11 de agosto quedó mucho más expuesta. Abro con vos y después lo dejo acá a Rogelio con toda la mesa. Fíjate que nosotros todo el tiempo estamos hablando de la CUNSA y de quienes manejan los números, y vos tenés enfrente tal vez a el hombre político, ¿no? El son politizón, diría algún griego de este gobierno, que es él, ¿no? ¿Qué significa para vos, para este gobierno, la presencia de Frigerio? O sea, ¿tiene que más que nunca apoyarse de pronto en el ala política? Bueno, primero, es decir, lo que dice Rogelio respecto a la primacía de la política sobre la economía es algo teórico y es práctico. Y hagámoslo muy simple. Con otro resultado electoral de las PASO, ¿estaría la economía como está hoy? Me parece que no. No sé si, es decir, hay sobre una economía frágil, un resultado electoral adverso agrava la economía, pero el resultado electoral adverso, que es un hecho político, ¿no es cierto?, tiene muchísimo que ver con todo esto. Y en todo el mundo, no solamente, ¿no es cierto?, no solamente ¿no es cierto?, en la Argentina. Si yo puedo dar una opinión, el gobierno hoy necesita más política. Me parece que es, frente a una crisis de esta envergadura... Más dólares y política, podríamos decir. Más política. Ahora, Viste, yo siempre he dicho, mira, si hubiéramos hecho en los primeros 15 días de agosto un acuerdo político explícito, yo creo que la situación estaría mucho más contenida en materia económica. Romy. no, yo no sé si se me lo puede contestar Frigerio, pero la verdad es que después de las PASO, leer declaraciones del jefe de gabinete Marcos Peña diciendo que faltó territorialidad, que faltó
justamente política, ¿no? Es lo que dijo en un reportaje a La Nación. ¿No da cierta bronca cuando fue ese sector el que relegó a la política de la negociación? Entiendo que a vos, a Monzó, digamos, a los hombres políticos que justamente manejaban esa dinámica tan necesaria, se dieron cuenta después de las PASO, uy, nos faltó política. Y sí, si ustedes la corrieron. Digo, más allá de esa visión, yo creo que... ¿Pero es equivocada la visión? Perdón. No, a ver, yo creo que nos faltó más política, pero creo que depende mucho del territorio, ¿no? En algunos lugares tuvimos territorialidad de la política, en otros quizás nos faltó un poco más. Me parece que claramente nosotros perdimos la elección porque el salario real de la gente se viene deteriorando desde hace 1 año y medio prácticamente, porque tenemos 1 año y medio de recesión, porque es muy difícil en este contexto ganar una elección para nosotros o para cualquier gobierno. Quizá uno puede plantearse desde el análisis, que no es mi caso, no me puedo dar ese lujo ahora que soy ministro, tratar de entender cuáles son esas razones, ¿no? Por supuesto que para llegar a este momento, a esa crisis que arrancó en abril del año pasado, hubo varios factores: herencia, mala suerte, incapacidad nuestra en resolver algunos problemas. Yo creo que nosotros subestimamos los problemas y sobreestimamos la capacidad de nuestros equipos para resolverlos. Mira qué bueno eso. Pero me parece que eso es parte de la historia ya, ¿no? Hace 1 año y medio que vivimos en recesión, hace 1 año y medio que el salario real de la gente está cayendo y claramente eso tiene una repercusión y un impacto en la elección. Fue una elección difícil que, dada además el contexto, las circunstancias políticas de la Argentina, es una elección que no definió nada, pero que claramente tuvo un impacto en la economía y también en las proyecciones sobre lo que se viene en la Argentina, que es algo que también hay que discutir en algún momento, ¿no? Cuando uno piensa que en la reforma del 94 se determinaron ciertas cosas precisamente para evitar esto y después, casi 30 años después, volvemos a cometer, o 25 años después, volvemos a cometer los mismos errores. Claramente esto de las PASO y cómo están diseñadas, hay que ponerlo sobre la mesa. Ahora, Rogelio, y discutirlo. Perdón, me das un segundito porque me pidió Pablo, quiero ordenando. No, pero sobre lo que le habían preguntado, perdón. No, digo, pero si tampoco, digo, también es difícil escuchándote entender cómo no la vieron venir si claramente 1 año y medio en recesión y un salario, digamos, que venía en baja. Tal vez sobreestimaron, no sé, la importancia que podía tener la campaña, el hecho de corrupción, a quien tenían enfrente, Cristina Kirchner, Alberto Fernández, pensando que la corrupción iba a ser más importante que la caída del salario real. Hoy, digamos, frente a la elección del 2017, que la ganamos con mucha claridad, hoy tenés 2 componentes distintos, si querés. Una situación económica muy difícil para muchos millones de argentinos y un peronismo unido. Que son 2 cosas que antes no tenías enfrente. Ahora, nosotros creo que tuvimos, insisto, en el tema económico, una combinación de factores, herencia, mala suerte e incapacidad nuestra seguramente en resolver muchos de estos problemas que son de muchas décadas en la Argentina. La inflación, los problemas del dólar no son de ahora, vienen de muchos años, pero claramente en ese aspecto no hemos tenido éxito. Y después, bueno, la división del peronismo es discutible también cuánto podíamos nosotros incidir en esa cuestión, pero son claramente las 2 diferencias que marcan también el resultado distinto que tuvimos en el 2017 y que tuvimos ahora. Ya nos metemos en los temas del día, hay mucha información, hay un tuit de Alberto Fernández, hay una interesante mirada que tiene Pablo Rossi sobre el valor de las empresas hoy, pero me pide Pablo la palabra y después voy con Fer y con Javi. Estamos aprovechando los primeros minutos de charla con Rogelio Frigerio. Hay un interesante disparador, una mirada sobre la política en Argentina, la rosca política, mal llamada rosca o bien llamada rosca. Pablo, por favor. Yo quiero hacer una pregunta y previamente subrayar un aspecto que me parece central de lo que acaba de decir Rogelio, porque sentado aquí mismo estuvo Miguel Ángel Pichetto y hay diferencias de mirada en el balance político que hacen los hombres del gobierno. La pregunta mía es si el presidente tiene esta mirada de las condiciones previas de la economía que desembocaron en un mal resultado de las PASO y por ende en el desnudar después de las PASO esa situación de fragilidad. Porque lo que yo le he escuchado al presidente y me consta es el resultado de las PASO generó una situación económica que no estaba previamente el viernes y antes. Yo creo que acá, si no mal escuché, Rogelio, dijiste, la economía estaba complicada, veníamos mal y por eso se dio el resultado de las PASO.
Digamos, Pero una cosa no quita la otra, ¿no? Claramente ese resultado de las PASO, inesperado, acá me preguntaron si no lo veíamos venir. Bueno, uno por intuición, por estar en la calle, por viajar, por estar en contacto con la gente, percibía malestar, bronca de muchos argentinos, pero claramente después cuando leías las encuestas te decían o te informaban que la cosa estaba más o menos pareja, ¿no? Y creo que eso fue una información que compartimos todos. Por supuesto que a veces esa información probablemente te hace tomar malas medidas, ¿no? Que tenés un diagnóstico equivocado, producto de ese insumo importante que es para la política las encuestas, y en función de esas encuestas vos tomás decisiones. Y claramente, como las encuestas no eran o no reflejaban la realidad, probablemente uno tomó malas decisiones en ese sentido. Pero yo creo que no es contradictorio plantear que nosotros perdimos en gran medida por la economía, perdimos las PASO, ¿no? Todavía el partido por los puntos todavía no se jugó. Que a partir de perder y de la sorpresa que significó para todos perder por una diferencia tan importante, la economía se deterioró aún más, porque claramente era una economía frágil. Nosotros veníamos de 4 o 3 meses con una estabilidad cambiaria, veníamos con 4 meses de reducción paulatina de la inflación. Agosto hubiera dado 1% si no hubiera existido lo que pasó y la devaluación de la moneda que tuvimos después de la elección. No son cosas contradictorias. Nosotros veníamos mal con la economía, veníamos aguantándola, con la expectativa también de que podíamos tener una buena performance electoral, y después la elección vino distinto a lo previsto y eso desencadenó esta crisis financiera que estamos viviendo. Te pido si me haces un poquito más cortas las respuestas, así pueden picar todos, porque si no se me va a alargar mucho cada una de las preguntas de mi compañero y arrancamos con lo que tenemos hoy. Fer. Rápido para entender en el punto en el que estamos, ¿no? Da la sensación que ahora el músculo de la política del gobierno toma mucho más volumen en el tramo final del mandato, con una política que luchó todo el tiempo por tratar de generar volumen y no pudo. Ahora, distinto hubiese sido la historia, me parece, y lo analizan varios, si el día después de las elecciones hubiese sido el día que asumió la CUNSA y anunció las medidas últimas, ni siquiera las primeras. Y distinto hubiese sido la historia de estas últimas 3 semanas, según lo que analizan los políticos, los economistas, de acuerdo a todo lo que vino pasando. Pero ¿en qué punto está la relación con la oposición? Porque nosotros lo decíamos acá, hubo una cuota de cordura al inicio. Hablaron Macri y Fernández hizo declaraciones interesantes, Macri también reconoció algunas cosas y los mercados lo sintieron porque se aplacó. Ahora después, apareció Macri en el balcón, apareció Fernández haciendo declaraciones a un diario, a Wall Street Journal creo que fue, y otra vez se dinamitó todo. ¿En qué punto están hoy? ¿Hablan, no hablan? Porque de eso depende de todos nosotros también. Coincido. Hoy más que nunca es importante ese diálogo y mostrar además hacia afuera, hacia la gente, hacia los mercados, ese diálogo, esa racionalidad entre las personas que tienen posibilidades de dirigir el país los próximos 4 años. Están hablando, hubo una conversación del presidente con Alberto Fernández antes de que viajara, también habló con Lavagna. Creo que eso es muy importante, creo que eso tiene mucho que ver con la posibilidad de sostener esta estabilidad incipiente en los mercados, y hay que trabajar para eso. Yo creo que no es fácil porque estás en medio de una contienda electoral, pero insisto, tanto el oficialismo como la oposición tienen que privilegiar a la gente, a las angustias de la gente, a lo que está viviendo la gente antes de los intereses políticos partidarios. ¿De una tregua? Alberto le dice, Mauricio tal cosa, y el presidente le dice, bueno, Alberto, pero vos no hagas declaraciones fuertes. O sea, sí, se dicen esas cosas, se conversa sobre la importancia de transmitir hacia afuera que tanto el oficialismo como la oposición, sobre todo quienes tienen más posibilidades de acceder a la presidencia, conversan, son personas racionales, priorizan a la gente por encima de sus pretensiones válidas político-electorales, y creo que eso va a contribuir, y mucho si lo logramos sostener, a la estabilidad del dólar. Javi. ¿Sos del grupo de ministros que cree que hay que pelear con todo para darlo vuelta el 27 de octubre, o sos de los ministros que tienen los pies en la tierra y saben que el tema ahora es la gobernabilidad? Creo que tampoco es contradictorio. Yo creo que para tener una chance de llegar al balotaje, o para tener una chance de hacer una muy buena elección y equilibrar los poderes también en la Argentina, porque eso también es muy importante, se va a discutir la Cámara de Senadores y de Diputados en la próxima elección, y
todos sabemos lo que significa que no haya equilibrio de poderes en la Argentina, dependen de que podamos sostener la gobernabilidad y la estabilidad macroeconómica. No es contradictorio. Yo creo que la estabilidad hoy es condición necesaria para poder tener alguna chance de éxito electoral. Rosendo. Mira, yo, ¿qué es lo que te diría, no es cierto, en este momento? Es decir, la crisis de confianza en la Argentina externa es muy grande. La dosis de política que vas a requerir para reducir esa confianza es mucho más alta que la que hemos tenido hasta ahora. Yo por eso, viste, desde el 11 de agosto estoy planteando el ejemplo, viste, la transición a la brasileña 2002. En aquel momento tuvieron un acuerdo por escrito de 3 páginas firmado por los 2 principales candidatos. ¿Qué es lo que quiero decir? A mi juicio estamos con una dimensión de crisis de confianza en la Argentina, que si no somos capaces de poner una mayor cuota de política y de compromiso político, va a ser muy difícil que podamos manejar la economía en las próximas semanas. Tenemos por delante muchas preguntas para Rogelio, pero también tengo que arrancar con todo lo que ustedes tienen. Hay un tuit de hace minutos de Alberto Fernández. Rogelio, voy a empezar a jugar con mis compañeros. Sentite libre para entrar en los temas que quieras y conversarlos y charlarlos. Pero tenemos mucha información, mucha información. Empezamos a bajarle un poco a la gente lo que tenemos, lo que trajimos esta noche. ¿Con quién arranco? Porque todos tienen mucha info. Sí, no, quería algo que me parece que tiene FARC, pero que está vinculado a lo que decía Frigerio recién. La oposición no dice lo mismo respecto del diálogo. La oposición dice que en realidad lo que se les comentan ya son las medidas tomadas de manera inconsulta o que se enteran por los medios y que en realidad esta es una operación del gobierno para de alguna manera sumarlos a las decisiones que tomen y dejarlos pegados. No están hablando de charlas del mismo... información. Información. Se la está dando Rogelio. Sí, claro que sí. Del albertismo puro. Y mirá, y tiene buena información, como todos acá. A ver, hubo medidas que se tomaron en la urgencia, en la emergencia, que no fueron, o no tuvimos tiempo, o el gobierno no tuvo tiempo de consensuarlas, y hay otras medidas que no son tan urgentes, que de hecho las estamos tratando de consensuar, como es la reprogramación de vencimientos de la deuda a partir del año que viene, que le va a dar una tranquilidad al próximo gobierno, independientemente de qué color político sea el próximo gobierno, y eso sí, con más tiempo estamos consensuándolo, de hecho intentando consensuarlo antes de darle un tratamiento legislativo. Ahí, frente a la emergencia, a veces hay políticas que hay que aplicar con urgencia, que no se pueden consensuar. Nosotros en estos 4 años hemos demostrado una vocación por el diálogo y por la búsqueda del consenso, sobre todo en la actividad legislativa, que yo creo que no se recuerda en la historia de la Argentina. Lo que pasa es que a veces se confunde consenso con cogobierno. Sí. Digo, porque una cosa es consenso. A ver, vos tenés el albertismo que te dice, nosotros no vamos a gobernar. Pero vamos a meternos, si no seguimos con la opinión y con la que yo quiero información, chicos, ahora. Síganme 10 minutos de lo que tenemos en el día, porque yo tengo una foto para mostrarles que muestra, podría decirles hacia dónde va el gobierno. Es para analizarla, es una foto donde está Rogelio hoy y hay una imagen que es muy fuerte, es una interesante imagen para mostrar a esta que es una de las caras políticas del gobierno, que es Rogelio Frigerio. Y apreciado también por los rivales, porque es una especie de canciller que puede ir entre las dos líneas de fuego. Quiero mostrarles el tuit de hace una hora, un par de tuits. Esto quiero sumarlo a la información que ustedes manejan. Todo venía para un lado en la noche hasta que Alberto Fernández empezó a tuitear esto. Bueno, el primero sería el de abajo. La bolsa porteña no encuentra piso. El modelo económico de Macri generó recesión, pobreza y destrucción de valor en nuestras empresas más emblemáticas. Por ejemplo, dice YPF, están los valores más bajos de su historia. Esto es un tuit fuerte de Alberto Fernández. Y sigue, vamos a estabilizar la economía y salir de la recesión poniendo nuevamente todo el potencial que tenemos en valor para el bienestar de los argentinos. Este es una especie de eslogan, podríamos llamarlo, pero este tuit sí quiero que lo analicemos. Sí, Pablo. Te conecto ese tuit de Alberto Fernández con algo totalmente independiente, porque esta tarde, yo lo decía por radio, me envió la información un economista que nada tiene que ver con el Frente de Todos ni con Alberto Fernández, un economista de mi provincia de Córdoba, que me dijo: hay que hacer algo urgente. Rogelio es economista, hay que hacer algo urgente
y dar marcha atrás con el reperfilamiento de la deuda corta. Los balances privados se empiezan a echar humo. Los balances privados. YPF ya vale la mitad, se derrumban las acciones bancarias, la previsión de deuda de corto plazo liquida el patrimonio neto de las empresas. Esto que, digamos, la primera medida antes del control de cambios, el reperfilamiento de la deuda y la situación con las LECAPs, que se tomó para evitar que ese monto pase a la dolarización, se dolaricen, está afectando terriblemente. Rogelio sabe, porque además ustedes están trabajando sobre las provincias, sobre los gobernadores. Hacémelo más fácil para entender. ¿Qué sería? ¿Que están perdiendo valor las empresas en Argentina con las medidas que ellos tomaron? Claro. Tanto privadas como estatales, por ejemplo, como puede ser YPF. Sí, no, fundamentalmente el patrimonio neto de las empresas privadas y las que cotizan en bolsa. Hay un ingrediente extra a partir de las medidas tomadas de urgencia que se incorpora a que pierdan valor bursátil las empresas. ¿Alguien tiene más info de esto para agregarle algo? Déjame agregar, en realidad la pérdida de valor de las empresas más grande ocurrió con la crisis que generó el resultado electoral. Las medidas que se tomaron para intentar que el dólar no se escape y que en consecuencia no tenga esto una repercusión en la inflación, no son buenas medidas, no son medidas que nosotros quisimos tomar. El reperfilamiento de la deuda, el control de cambios, son medidas que evitamos durante nuestros casi 4 años de gobierno. Claramente, cuando vos tenés este problema y esta crisis, tenés que fijar prioridades. La prioridad hoy es la gente, la prioridad hoy es lograr estabilizar el dólar y que eso no tenga una consecuencia tan dramática desde el punto de vista de inflación, y eso te hace perder de vista otros problemas que también existen, claramente, como los que vos mencionás, Pablo, pero que quedan para cuando esta situación se estabilice, claramente. Ahora te pregunto, déjame que pregunte esto, porque hubo alguna discusión no tenían previsto, lo discutimos acá anoche, no tenían previsto el control de cambio. Macri tenía como última decisión política llegar a un control de cambio. Primero reperfilaron deuda, primero intentaron eso durante la semana. Después se tomó el domingo esa decisión. Si ya tenés un control de cambio, si ya tenés un control de la demanda de dólares, muchos economistas están haciendo esta pregunta, Rogelio, y sabés que es así. Una vez, si el cepo parcial funciona, se tranquilizan los ahorristas con sus depósitos, ¿tiene margen el gobierno para ir reacomodando esa otra primera medida que tomaron? ¿Lo piensan hacer? Tenemos que reacomodar muchas cosas. No, bueno, pero esa medida en especial. La de los pesos. Bueno, claro. En la medida en que nosotros podamos asegurar que tenemos estabilidad cambiaria, que podemos evitar que esa inestabilidad cambiaria que tuvimos repercuta en la inflación, yo creo que vamos a estar con más herramientas como para atender todos estos problemas de pérdida de valor de empresas, de una recesión que sigue todavía después de tantos meses presente en la Argentina, la posibilidad de tomar más medidas como las que tomamos en términos de baja del IVA en la canasta básica, de aumento del piso de ganancias. Yo creo que hay muchas cosas para hacer, pero la prioridad claramente hoy es la estabilidad del dólar y la posibilidad de que evitemos que esta devaluación repercuta mayormente sobre los precios. Sé que nos atrae preguntarle a Rogelio, pero quiero aprovecharlos a ustedes también, chicos, porque hay mucha información. Hagamos de cuenta que no está el ministro aquí con nosotros, pero dale, Javi, no te quiero cambiar el No, alma. te quiero contar pregunta, un poco con qué tiene que ver esos 2 tweets de Alberto Fernández, que le había un poco se había comprometido el domingo a la mañana al hablar con el presidente Macri el presidente Macri ahí le avisó del tema de la medida del control de cambios y él se comprometió a no opinar sobre la medida que iba a lanzar el gobierno. Eso le dijo Alberto, no voy a opinar. Eso le dijo Alberto, y de hecho no lo hizo, tal como dijimos nosotros ayer. Pero estos tweets tienen que ver con un enlace que está haciendo el candidato del Frente de Todos con el sector empresario, que viene, como también contamos acá, pidiendo que se pongan de acuerdo y que ven con mucha preocupación cómo todas estas medidas impactan en el valor de sus empresas. Para entender lo que me contás, estos tweets es una especie Son un guiño para los empresarios. Encarna al mundo empresario. Exactamente. Para que les pique el mundo empresario. Un sector que originalmente era muy hostil con el Frente de Todos. Discúlpame, en el mundo empresario entra todo.
entra el mundo industrial, Sí, entra el pymes, bancario, entra exacto, bueno, el campo. bueno, pero ¿para quién entra es de el todo. guiño de estos tweets? Y mirá, ayer hubo una reunión de la UIA por el Día de la Industria, a la que no fue el presidente de la Nación, y Alberto obviamente ya estaba en Madrid, tampoco fue, y mañana se hace la cumbre anual de los dueños de la Argentina, es decir, los empresarios agrupados en AEA, en la Asociación Empresaria Argentina. Los dueños de las principales compañías argentinas se juntan mañana en Discúlpame, su cumbre porque anual. todo pasa tan rápido. Esa es la en Sí. la que pasó Animales Sueltos, ¿se acuerdan? La de Arroyo. O la de Pablo Roca, que La de habló. Roca, que Ah, todos pensaban, todos lo estaban esperando plena en época de Comodoro cuadernos, Pi. Ahí, es y la que pensábamos habla. que Había del sido en el Sheraton, se va a ir a volver a Comodoro hacer en el Pi. Sheraton. Exactamente. A volver a hacer en el Ya pasó Sheraton un año mañana. de Un la año, declaración de un Pablo año. Mañana a Roca. la mañana. O sea que mañana entonces podemos tener declaraciones importantes del mundo empresario nuevamente en esa cena. Claro. Le llamás los dueños de la Argentina directamente. Sí, porque son AEA. los dueños de las empresas, no son AEA. los ejecutivos. Ah, son los dueños Son de las los empresas. dueños. Ahí está Roca, ahí está Mañeto, ahí está Pagani, ahí están los Están dueños todos. de las empresas. No están los directivos. Y discúlpame, porque está bueno entender la Argentina a través de ustedes. ¿Estos tweets de Alberto Fernández vos los enlazás como que es un guiño a unas horas de la cena? Es una reunión que se hace desde la mañana, Todo Sí. el día. pero es un guiño para decir, yo estoy preocupado por lo Sí. que está pasando con sus empresas. Y mirá, y te voy a no dar- es que no Ahora, estoy preocupado. perdón, Rogelio, respecto de esto que Ahora está lo contando Javi, digo, no tiene una mirada, y me sorprende particularmente, digamos, ¿no?, de hombres que vienen de la política, no de la gestión o de las empresas, porque Alberto Fernández prometió que iba a hacer una gira dando académica, que tenía que ver con las charlas. La verdad que en el rol en el que está, como candidato, con el escrutinio definitivo con un 49%, era difícil que no se les escape con declaraciones así. Digo, ese diálogo parece que está roto. No hay nadie que pueda hablar con Alberto Fernández y decirle, mira, nos mantenemos así, por acá no hablamos, dicen que no van a hablar y sale Álvarez Agis diciendo que todo va a terminar estallando por las nubes, que esto es el Titanic, dicen que no van a hablar, pero sale Alberto Fernández con estos tuits desde España. Claramente, esta es una gira de un candidato, no es una gira de un académico. Pero, ¿qué crees que haga? No, bueno, pero alguien... Bueno, ¿no esta es la falta alguien política. que contenga? Esta es la política argentina, una política totalmente personalista. Nosotros necesitamos despersonalizar a la política. Nosotros necesitamos partidos políticos, no los tenemos, espacios políticos consolidados. Vos decís, bueno, ¿cómo no hay uniformidad de mensaje? ¿Cómo no se ponen de acuerdo de un lado o del otro? Bueno, es la realidad política hoy. Hoy no tenés estructuras partidarias donde vos bajás línea y más o menos todos entienden para dónde hay que ir y tienen el mismo criterio o el mismo mensaje. No existe eso. en la Tampoco lo Argentina. tiene el gobierno. Bueno, no lo digo, no digo que lo tenga. por digo eso que lo tenga. digo, Rogelio, es la política argentina. Es la política argentina que se ha personalizado ¿Te puedo hacer una mucho. pregunta? El Pará presidente- porque Pablo justo me pidió Ferri. Y vos, dale. me Termino ordeno, con una dale, cosa. Porque ¿Con quién se ve? Perdóneme. ¿Saben por qué a veces interrumpo uno? Porque a veces alguno tiene una repregunta sobre lo que él Sí. contesta, entonces Está muy bien. intento captarla. Por ahí aterriza un avión y tiene que volar un poquito más y pasa primero otro avión. Déjeme ir ordenando la pista. Dale, Te cierro Javi, el y vos, Pablo, círculo y de Fer. Alberto Fernández de los empresarios. ¿Con quién se va a ver mañana Alberto Fernández en Madrid? Con los principales empresarios que tienen intereses españoles en la Argentina. Y hay empresas muy importantes españolas en la Argentina. ¿Y qué es? Mañana tiene una reunión reservada con los empresarios españoles. Estos tweets también tienen que ver con Van eso. para eso. Pablo y Fer. No, más que una repregunta, yo acá ir pintando el panorama de Alberto Fernández, que la verdad también tiene una complejidad enorme en las señales que da. En el mismo día en que trata de darle señales al empresariado, hoy por ejemplo hablé con Martín Cabrales, alguien que se sentó en esta mesa, un amigo de la casa, y le preguntaba a Martín, ¿vos crees que en el Frente de Todos hay peligro de chavización? No, de ninguna manera. De ninguna manera, creo que hay moderación, los gestos que se están dando, ponderaba un poco la tregua, esta es un poco la visión de los empresarios. Martín forma parte del grupo Nuestra Voz, de un grupo donde muchos de ellos, los más importantes, se manifestaban muy acorde y en consonancia con la campaña del gobierno en la previa a las PASO. Y también se sentó con Santiago Cafiero. Sí, claro, también. Lo que quiero decir es que... ¿Cabrales? Claro que Sí, sí. sí.
Mientras Alberto está dando estos guiños Y que está bien, cuenta Javier, hoy Grabois planteó... Bueno, sí, pero... No, para. No me lo minimices. No me lo minimices, Ale, te lo pido por favor. Grabois plantea reforma agraria. Cuando ella pregunta, che, pero ¿no se pueden poner de acuerdo? Y en el frente de todos, alguien me podrá decir qué gravitación va a tener Grabois cuando gane. Perdón, Pablo, no, con muchísimo respeto. ¿En serio lo vamos a tomar en serio a Grabois proponiendo reforma agraria? Sí, lo vamos a tomar en serio. Yo no lo puedo tomar en serio con esa declaración. No, yo lo tomo en serio. Moviliza la calle, tiene un sector de la calle muy importante. Mete mucho ruido. Sí, claro. Bueno, si no que no sea parte del frente de todos. Pero es una consigna de los años 40, No existe, 30. no existe. ¿Ah, sí? ¿Qué diputados metió Grabois? Lo que planteo. ¿Qué fuerza política generó Grabois? ¿Qué Está diputados bien. le dieron a Grabois? ¿Qué espacio le dieron a Grabois? ¿A qué sector político pertenece Grabois? ¿Pero qué espacio le dieron? Grabois ¿a está qué enojadísimo espacio político porque quedó pertenece Grabois? porque quedó afuera. ¿Por qué te interesa sacarlo del frente de todos? A mí me Pero interesa. no está dentro del frente de todos. ¿Ah, no? ¿O sí? A mí ¿Está me dentro? interesa. No está. Y sí, claro. Bueno, entonces él digo, se mete más de lo que del bueno, espacio que le dan. pasó ¿Está dentro del siempre. frente de todos? Grabois, Yo creo que no está. Es pero- como una especie de delía en su momento que estaba, pero, bueno, o sea, sí, Lo está mismo, coincidí. pienso lo mismo. Bueno, sonó como, Me hace acordar- posible no. candidato a ¿Sabés qué me vicepresidente hace de Cristina. acordar? Bueno, él ¿Sabes se qué me hace autofue. acordar? Al despegue que hace la iglesia de Grabois. No. Lo echó la los iglesia vo- Grabois. Claro, lo echaron todo, Sí, lo pero echó Grabois y- sigue bueno, estando la ahí iglesia lo y echó sigue Grabois. representando socialmente a una organización con mucha capacidad de Pablo, el movilización. cargo que ejercía Grabois dentro de Está la bien. iglesia terminó. Está bien. Yo digo que hay Bueno. sectores del frente de todos que El le Papa no meten quiere saber ruido, nada con Grabois. que le meten ruido a Alberto Fernández cuando quiere dar señales de racionalidad, de prudencia y de estar acorde a la crisis que está Chicos, viviendo. déjenme mover para acá con Fer y con Rosendo Fraga. Y tengo más preguntas para Rogelio. Y seguimos. Rogelio, yo no sé si tuviste tiempo ya en estas 3 semanas de pensar fríamente un poco qué fue lo que pasó con la elección y el resultado, pero la pregunta que yo te quiero hacer es esta, para saber si lo pensaste, ¿no? ¿Cómo interpretás, más allá de que no se jugó por los puntos es en octubre, todo eso, yo coincido, ¿cómo interpretás una sociedad que votó a Macri harto de Cristina y ahora vota a Cristina harto de Macri? ¿Qué fue lo que hicieron mal ustedes para que la gente cambiara así? Primero, claramente algo hicimos mal, y está bueno plantearlo en esos términos. No pudimos resolver los problemas económicos de la Argentina que llevan muchísimas décadas. Es así, digamos, no tuvimos éxito en eso, tuvimos éxito en otras cosas. Reinsertamos a la Argentina en el mundo, generamos más república, más democracia, más libertades individuales, pusimos en marcha un plan de infraestructura con transparencia, avanzamos en las reformas políticas, mejoramos el federalismo en la Argentina, recreamos el federalismo en la Argentina de alguna manera. Y otras cosas no pudimos hacer. Y claramente hay que aceptarlo de esa manera. Y yo creo que la Argentina tiene que replantearse hacia el futuro qué va a pasar con la economía. Lo Y puntualizás en el claramente, tema económico. El tema. yo creo que sí. Yo creo que el no haber podido resolver el problema de la inflación, que es lo que más le quita el sueño a los argentinos, el haber atravesado una crisis desde abril del año pasado, una crisis que vino de afuera y que se instaló en nuestro país por la fragilidad de nuestra economía, hizo que perdiéramos la elección. Está claro eso. Ahora, también lo que hay que plantear de acá en adelante es otra visión de la economía, en la cual claramente también nosotros tenemos que entender que solos no se puede, que los problemas económicos de la Argentina son de tal gravedad desde el punto de vista estructural, que si no nos ponemos de acuerdo, oposición y gobierno, no se van a poder ¿Y no se resolver. equivocaron con la campaña del miedo? Porque en definitiva, vos fíjate lo que pasó, hicieron campaña del miedo y la gente no le creyó, no tuvo miedo, y los que tuvieron miedo fueron los mercados, que estalló todo después de las elecciones. Yo creo que gran parte de la campaña, evidentemente, y dado el resultado, no estuvo bien planteada. Rosendo. Bueno, mira, yo quería incorporar un tema que me parece que es muy importante, que es la situación social y el conflicto en la calle. ¿No es cierto? ¿Por Que qué yo- incorporás ese tema? ¿Por qué? Porque yo creo que a veces tenemos que anticiparnos a problemas, ¿no es cierto? Primero, ¿Por qué si- anticipás eso, Rosendo? Me preocupa que bueno, es que, anticipes eso. Mañana. pero es que te lo anticipo, mira, Chubut, que es vos como ministro de Interior. Para mí en Chubut hay una situación desde hace un mes muy difícil.
muy difícil y que requiere una solución lo antes posible. Lo sintetizo lo último. Los trabajadores petroleros diciendo, nosotros vamos a ir a quebrar los cortes que docentes y estatales están haciendo las empresas y no impiden trabajar. Entonces, guarda, esto requiere una acción, para mí, urgente. ¿Pero qué decís? ¿Que cualquier chispazo, cualquier hecho difícil o profundo que ocurra en un nuestra enfrentamiento... experiencia es que cuando a mí se me combina derrota electoral o traspié electoral con crisis económica, lo que tengo que estar mirando es cuál es la velocidad, ¿no es cierto?, en la calle. Yo en Chubut veo algo muy peligroso que creo que tenemos que cerrarlo. Como también veo en la calle un clima más de una movilización, ¿no es cierto?, más fuerte. Yo creo que, opinión, sí. De controlado lo económico, vos le aconsejarías desde mirada, no sé si aconsejaría, pero la mirada de analista es lo social. Urgente le pongo el foco a lo social en este momento. Déjame llevar tranquilidad a la gente. La contención social que hay hoy en la Argentina no existió nunca. Digamos, el porcentaje del presupuesto que se gasta en los temas sociales no existió nunca en nuestro país. El caso puntual de Chubut, como el de otras provincias u otros hechos de gravedad como este, los seguimos todo el tiempo. También necesitamos muchas veces la concurrencia de la justicia. Vos sabés que si la justicia no ordena terminar con un corte de rutas, la política no puede avanzar. En este caso tenemos ciertas restricciones desde el punto de vista de la justicia para ordenar la posibilidad de que los petroleros puedan ir a trabajar. Entiendo que la provincia está haciendo esfuerzos para resolver el tema docente, que es el que finalmente está cortando, el sector que está cortando las rutas, pero nosotros tenemos una contención social distribuida en todo el territorio de la Argentina, muy importante, que yo entiendo, a pesar de la crisis económica y por supuesto ahora política, no va a tener repercusión en la calle. Yo quiero dar esa señal de tranquilidad porque claro, en eso se trabaja todo el sí. Cuidado con la inflación de agosto, septiembre y octubre. Bueno, por supuesto. Porque esto te altera. Para eso tomamos las medidas que tomamos, ¿no? Lo del IVA, lo de ganancias, todo está vinculado con eso y vamos a seguir tomando medidas porque claramente el tema social preocupa en la Argentina, por supuesto como consecuencia de los temas económicos, pero hemos estado siempre pendientes de eso. Pero vos hoy tenés una situación política distinta que es el resultado de las PASO. Y una situación económica bastante distinta. Entonces yo creo que en esa situación... Lo entiendo, pero yo creo también en que a esta altura de la historia, me parece que todos los sectores políticos en la Argentina hemos aprendido que frente a estas situaciones anómalas, digamos, con una crisis económica y una crisis política, producto del contexto electoral, no podemos adoptar actitudes irresponsables, ni de uno ni del otro lado. Está bien, pero yo... Estoy de acuerdo con eso. Ahora, yo hasta ahora veo que estamos yendo detrás de los problemas, no adelante. Y el ejemplo político para mí es muy claro. En los primeros 15 días teníamos que haber sido mucho más contundentes en un acuerdo político. Es cierto. Por otro lado, reconozcamos que nadie esperaba ese resultado electoral y que frente a ese resultado electoral absolutamente inesperado, uno a veces tarda en acomodarse. Yo creo que hoy está claro que la prioridad del gobierno, y espero que la prioridad de toda la política en la Argentina sea la estabilidad, sea llevarle tranquilidad a los hogares en la Argentina y que una vez generada esa estabilidad y esa tranquilidad podamos plantear una campaña electoral limpia y propositiva. Bueno, quiero mostrarles esto, porque está Rosendo Frigerio, tal vez sea uno de los ministros o el ministro más político de este gobierno. Estamos hablando de los acuerdos, de conversar, de ponerse de acuerdo con el que está enfrente, porque así funciona la Argentina, así funciona la política. Hay una foto que quiero compartir con ustedes para mostrar el informe, el primer informe que tenemos, creo que es de hoy, en Casa Rosada. Fíjense esta foto, bueno, él es parte de esta foto. Fíjense la mano en el hombro de otro hombre político también, como es Pichetto, a Emilio Monzó, conversando, o por lo menos podríamos decir que son los mosqueteros políticos de este gobierno. Siempre se dice que hay dos alas, una más técnica y otra más política. Bueno, ellos son los hombres de la política. Y hay algo que pasa en esta noche, en esta mesa, por lo menos me pasa a mí, no sé si a mis compañeros,
Muchas veces se lo ha criticado Frigerio y sin embargo Rogelio está acá sentado y siempre la sensación que subyace cuando él está es que las cosas las charlas. No se te va a poner ni mal, ni se te va a poner violento, ni, o sea, recibe la crítica, por supuesto puede estar en contra, pero hay como una sensación de que todo se puede hablar, que no va a terminar mal ninguna cuestión, que todo es hablable. Vamos a ver este informe muy bien armado por la producción, porque la historia argentina ha tenido muchos políticos y muy interesantes, y muchos en el Ministerio del Interior, que es el ministerio más político, tiene los contactos con las provincias, tiene que hacer acuerdos, tiene que ir a las cámaras. Bueno, vean este informe, lo titulamos La Rosca Política, seguimos charlando de política y de Argentina, ya vengo con la info de todos mis compañeros y con los temas que cada uno tiene. Lo presentamos de esta manera y lo charlamos también. Me siento orgulloso como político y creo que esto ha sido destacado y es lo que me esfuerzo por hacer día a día. Reivindico la rosca. La rosca política parece ser una herramienta necesaria para cualquier gobierno, sobre todo si no cuenta con mayorías en el Congreso. Generalmente llevan el nombre de acuerdos, pero en realidad forman parte de un toma y daca entre dirigentes que buscan defender algunos intereses. Con la gran madurez de los partidos políticos, abrazando las ideas más diferentes, construimos una convivencia de un nivel nunca alcanzado. La rosca es trabajo continuo, avasallamiento, operación, de alguna manera persuasión, convencer al otro, sea amigo o enemigo de las ideas propias. ¿Existió siempre? Porque ahora está en boca de todos la palabra rosca. La verdad es que existió siempre, tiene que ver con la esencia de la política, con la esencia de persuadir al otro. Llamarla rosca, digamos, es una degradación que dan los empresarios, porque la Argentina se perdió el amor a la política. Perón decía, conducir es poner voluntades en paralelo. La rosca es a la política lo que la prostitución es al amor. Pero como estamos llenos de empresarios, ¿qué opina? La codicia se impuso. La política, ese arte de armonizar voluntades. Lo que la define es la persuasión, pero como armado. Uno quizá dentro de la política lo toma más positivamente ese término, aunque quizá por fuera parece como algo manipulador o maquiavélico. ¿Quién es el que busca consensos dentro de Cambiemos? Los echaron, a todos. Era Federico Pinedo, era Emilio Monzó, era Massot, tipo brillante. ¿Es lo mismo decir armadores que rosqueros? Me parece que armadores es un término más atinado. Rosquero parece muy peyorativo en este punto. El armado político lo hizo, en este caso, sin lugar a dudas, Cristina Fernández de Kirchner. De algún modo unió al peronismo. Claramente fue una jugada de laboratorio, como diríamos futbolísticamente. Históricamente, cada administración tiene personajes que se ocupan de armar esquemas de diálogo que garanticen la gobernabilidad. Habrá de comprender, señor presidente, sin duda, cuánto tiempo perdimos en la pelea, en las negativas irreductibles. Don Raúl, un hombre de la democracia, ¿no? Y bueno, nos pusimos de acuerdo, nuestros parlamentarios trabajaban juntos, con eso dominamos el Parlamento y si no era por don Raúl no se salía de la crisis de 2012. Hicimos un co-gobierno. Hay que ampliar los acuerdos políticos. Hubo 10 propuestas del presidente para buscar un acuerdo político nacional. Hubo 10 propuestas de Lavagna para lo mismo. Hubo un discurso de Schiaretti para lo mismo. Ponés eso una cosa arriba de la otra, 80% están de acuerdo. Eso es el acuerdo político y la gobernabilidad que hay que garantizar para el futuro. Todo es rosca, todo es comunicación, todo es política y todo es finalmente persuasión. Todo es para armar determinada cuestión y lograr el resultado final, que es la persuasión para lograr los objetivos que se planteen. Eso que vos llamás la rosca es el arte de lograr un proyecto común. La rosca, la política. Yo anotaba acá a Corach, a Cotino Siglia, a Manzano, a Storani. Bueno, a ver, armadores. Suena feo decir rosquero, pero yo no sé si, yo no lo puedo tomar igual al término político de armador. Yo armador lo veo otra cosa. Armador lo veo el tipo que te arma. Armador es más interno que... Claro, es más interno. La rosca es con nosotros también. Monzón lo explicó bien, digamos, cuando hizo la reivindicación de la rosca. Me parece que fue muy, muy honesto y que todos lo entendimos y que tiene que ver con el ADN de la política argentina. Ahora,
justamente lo que yo le decía recién a Frigerio y que lo comentamos mucho los funcionarios de este gobierno, es que relegaron la política, la rosca, el armado, ponele lo que quieras, en función de el Excel, ¿no? O la Big Data o la microsegmentación. Faltó política, ¿Qué hubiese pasado si, tampoco me gusta lo contrafáctico, pero si en el 2017, cuando ganaban las elecciones, se iba Duhovne por Lacunza y se iba Peña por Frigerio, por ejemplo? Bueno, pero es contrafáctico, Bueno, pero ahí voy, escúchame, Bueno. hicimos un informe para que nos des tu mirada. ¿Vos te considerás un armador? Rosca es horrible decirlo, pero pasa que a ver, hoy hablamos rosca- justamente de un libro muy interesante que es La rosca política en Argentina, creo que es de Gené, interesantísimo, es un libro del siglo XXI Editores, y que bueno, justamente hizo un análisis sociológico sobre el armador o la rosca, pasando desde Corach hasta vos, ¿no? La rosca es un término peyorativo de la política, es un término que usan aquellos que, para criticar a la política, plantean que la política es algo vinculado con la rosca. ¿A vos no La te gusta el término? Yo creo que no, me parece que la reivindicación de la rosca es precisamente una posición frente a aquellos que se ponen en una actitud de antipolítica. ¿Qué término usamos que no sea política Claro, puramente la dicho? construcción de consensos, digamos. Nosotros tenemos, obviamente, como cualquier gobierno, la necesidad de generar consensos a través del diálogo, pero en nuestro caso es un caso atípico en la historia de la Argentina, porque nosotros tenemos el gobierno más débil de la historia de la Argentina, por lo menos de los últimos 100 años. ¿Ustedes? No hay un gobierno con el antecedente de arrancar con 1/3 de la Cámara de Diputados de nuestro espacio, 1/5 solamente, o sea, 1 de cada 5 senadores de nuestro espacio político, 5 gobernadores sobre 24 y aproximadamente 400 intendentes sobre 2.300. O sea, si no construías Esa es la consenso, te pasaban por encima. Vos planteaste muchos ejemplos de armadores, de gobiernos con mayorías parlamentarias. Todos estos eran armadores de gobiernos con mayorías parlamentarias y con un nivel de poder territorial infinitamente más grande que el Rogelio, nuestro. vos fíjate lo que planteás, ¿no? Que es un gobierno que asumió absolutamente débil, cosa que comparto, con lo cual necesitaba mucho volumen político de consensos y no lo tuvo. Fue la gran crítica. Digamos, todo lo que más necesitaba es todo lo que menos tuvo. Es un buen punto. Es un buen punto. Y te lo marca, y mira, te lo acepta. Te lo aceptas Sí, como claramente, constructor de claramente. consensos. Mirá lo que hace. Sí, pero Demuestra claramente acá, había que... es Nadal devolviendo. Lo hemos conversado Bueno, nosotros. lo que pasa es que Había que aumentar perdón. la base de sustentación política de nuestro espacio. Muchas veces. Y bueno, no lo pudimos hacer. Pero perdón, estamos frente, por ahora, por lo menos. estamos frente a un sobreviviente de un gobierno, digamos, un sobreviviente de muchos vaivenes, de un gobierno que lo tomó a Rogelio en determinados momentos cuando lo necesitaba, lo pasó, con todo respeto, ¿no? Lo pasó a un costado cuando los momentos buenos venían, cuando las papas volvían a quemar, los volvían a llamar a los hombres de la política, hasta que me da la sensación que el presidente finalmente, en este momento final de su primer mandato, se dio cuenta. Cuando lo incorpora a Pichetto, creo que es el gesto de aceptación mayor. Cuando lo invita a Pichetto a la fórmula, el mayor gesto de aceptación hacia el grupo que representa Rogelio Frigerio. Javi. Vos decías, Rogelio, que se hablaba de rosca desde un lugar de crítica Sí, a la manera de... es un término peyorativo para la política. Varios de importantes hombres del gobierno hablaban peyorativamente del sector político. Digamos, no te lo tengo que contar. No. El tema es, después del 11 de agosto, ¿no te dio por decirles, ¿vieron? Magnanimidad Yo soy en la victoria, decía yo soy Churchill. parte de este proyecto político y No la lo va a verdad que decir. en la derrota de las primarias, ¿no? Insisto, todavía no se jugó por los puntos, pero claramente fue un llamado de atención muy grande que nosotros tenemos que escuchar. El presidente lo ha planteado con mucha claridad, que escuchó ese mensaje del pueblo en las urnas. No estamos para echarnos culpa ni decir yo tenía razón, me parece que no corresponde, porque hay muchas cosas en juego en la Argentina. Nosotros tenemos que seguir trabajando, primero para estabilizar la macroeconomía y después para intentar ganar la elección. Entonces, Pero vos ofreciste tu renuncia. pero eso me parece algo básico, ¿no? Cuando uno pierde de una elección de la manera en la cual Otros nosotros no. perdimos. Otros no. Pero yo creo que en realidad me parece que el presidente enseguida planteó que la salida no era por ahí. Yo creo que si el presidente hubiera dado lugar a eso, todos hubieran presentado la renuncia también. No me parece eso
un gesto importante, creo que es algo natural, porque al presidente, digamos, los ministros son fusibles del presidente, digamos, nosotros estamos o no estamos y eso no debería cambiar mucho la historia. Rosendo. A ver, yo coincido, el término rosca suena mal. Ahora, es difícil encontrar otro término. Tan claro. Claro, tan es así que, por ejemplo, Monzó asume el término. Sí. No sé si me entiende. El punto es que yo creo que rosca hubo siempre en la historia y hay en todos los países en la política. Por supuesto. No sé si lo que pasa es que nosotros, es decir, el término... Por ejemplo, ¿vos decís que ahora Boris Johnson tiene rosca? Ah, no. Necesita mucho. Ah, no. ¿Por qué? Se le fueron legisladores claves porque no lo supo retener. Ahora, el punto está que... Rosqueó mal. Me hace ir a pase de políticos. En la historia argentina... Al Manchester. ¿Cómo? ¿Vos? En la historia argentina, donde había más rosca era en la generación del 80. Claro. Más que después. Porque después vinieron los liderazgos, Irigoyen, Perón, donde había alguien que... El otro era mucho más... El gran rosquero de la generación del 80, Carlos Pellegrini. Le decían la muñeca. No sé si... Bueno, la muñeca de Pellegrini. No sé en esa época había una situación más parecida a la que nos tocó enfrentar en este gobierno. Una debilidad y una falta de... muñeca. Ahora, y ya termino, ¿viste? El consenso. ¿Qué es lo que sucede? El consenso, detrás de eso tiene algo te doy. Por supuesto. No sé si... No, claramente, y eso no necesariamente está mal. No, es que la política... A ver, en última instancia, la política o el éxito en las negociaciones políticas es ponerte en el lugar del otro y entender que el otro seguramente quiere lo mismo que querés vos. Y a partir de esa toma de conciencia, de esa relación de fuerzas y de empatía con el otro, podés llegar a tener un resultado positivo para las dos partes también, ¿no? Me pidió Romy, me pidió Pablo, me pidió Fer y después paso con... No, pero voy soltando y tengo una para hacerle yo a Rogelio. Le quería decir, digo, entiendo que los trapos sucios se lavan en casa y que no vas a, digamos, a contar cuestiones de la interna. Ahora, me parece, decime si estoy equivocada, que María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta entendieron algo que Macri no, o por lo menos que Peña no, que es que al peronismo no le ganás sin política. Y lo exigieron en más de una oportunidad. Yo sé que exigieron en más de una oportunidad este cambio de roles que te estoy diciendo de vos por Peña o de Peña por vos y de más política y menos duranbarbismo. Con el peronismo enfrente, en un escenario de recesión y con, como decías vos, con caída del salario real, no se le gana al peronismo con Durán Barba leyéndote el manual. Y me parece que Horacio Rodríguez Larreta y Vidal lo vienen insistiendo y se lo venían diciendo. Macri no quiso verlo. Acá hubo una cuestión también de cierta, no sé si es soberbia o capricho o no sé cómo llamarlo. Bueno, yo prefiero ver la parte positiva, creo que lo dijo Pablo, ¿no? Creo que la decisión valiente y disruptiva del presidente de convocar al líder de la bancada opositora en el Senado para que lo acompañe en la fórmula presidencial tiene que ver con comprender esto que estás planteando vos, ¿no? Después uno podrá decir, bueno, tardamos un poco de tiempo, ¿no? para entenderlo de esta manera, pero creo que es importante la incorporación de Miguel Ángel Pichetto, va en la línea de lo que vos planteás. Pablito, Fer y Paso. Yo quiero hacer una pregunta, aprovecharlo porque además es economista. Esto me lo preguntaban algunos empresarios. Fracasaron todas las recetas, todas, para construir una moneda en la Argentina. La Argentina es un país sin moneda. ¿En algún momento se evaluó, le trajeron al presidente el proyecto de dolarización de la economía? Digamos, primero coincido con tu diagnóstico, digamos. Yo creo que es imposible plantear una estrategia de desarrollo si no resolvemos el problema que tenemos con nuestra moneda. Porque te obliga a dedicar esfuerzos, energía, a sostener, digamos, los problemas que se suscitan por no tener moneda y desvías la atención de lo importante que es tener una estrategia de desarrollo nacional. Me parece fundamental. Y claramente, desde hace 70 años, todos los gobiernos fracasan en ese sentido. Y me parece que hay que pensar quizá otra cosa. Nosotros empezamos también a plantear la posibilidad de comprar un poco de reputación, digamos, de otros que no tienen en la región el mismo problema con la moneda que tenemos los argentinos. Yo creo que pensar y empezar a pensar en una moneda regional puede ser importante para que la Argentina supere este drama que tiene
con la imposibilidad de crear ¿Cómo una sería moneda. una construcción de una Bueno, moneda como ha pasado en otras regiones económicas. Yo creo que esa posibilidad hay que estudiarla y analizarla con muchísimo Pero cuidado. si te llevó 70 años este drama, eso te va a llevar 70 años más. Pero pará, no necesariamente. Pero claro, a Pablo de la dolarización. contestame si alguien... No, eso no. ¿Nunca se analizó? Nunca escuché. Yo no formé parte de los equipos económicos, pero nunca escuché en ninguna conversación Chicos, esa Fer, y posibilidad. paso porque tengo todos los temas de ustedes. Rápido Vamos. te pregunto esto, hablando de la rosca y el volumen de la política dentro del gobierno y demás, la falencia, todo lo que planteamos, ¿no le tendrían que haber dado un poco más de lugar al radicalismo? Porque pese a todo, el radicalismo, pese a sus errores históricos, tiene algunos años más de historia política que ustedes. Y quiero decir, tiene un poco de experiencia en la rosca y no parece haber tenido toda la recepción que tendría que haber tenido dentro del gobierno, ni siquiera... Yo ya sé que ustedes tienen el discurso de que sí, los escuchamos, siempre estuvieron en la mesa. La verdad que nos da la sensación de que hayan tenido adentro del gobierno el espacio que el radicalismo podría haber aportado. Yo creo que, además de ser probablemente el gobierno más débil del último siglo, somos una coalición de gobierno, es decir, agregale otro problema a la rosca, digamos, a lo que tiene que resolver la rosca. No solo somos el gobierno más débil, la gente terminó eligiendo eso cuando las elecciones del 2013, del 2015, sino que además somos una coalición de gobiernos. Las dos cosas son bastante inéditas en nuestra historia y son cosas con las cuales hay que lidiar que otros gobiernos no tuvieron que lidiar. Y yo creo que es difícil plantear una administración de una coalición de gobierno perfecta desde el arranque, porque los argentinos no tenemos esa cultura política. Yo creo que hemos mejorado muchísimo en términos internos. Podés preguntárselo a los líderes del radicalismo también. Yo creo que hoy la articulación de esta coalición es mucho mejor que la que era al arranque. Por ejemplo, se podrían haber ahorrado $12.000 millones si escuchaban al radicalismo antes, después de las elecciones, y no ahora con el tema del control de cambios. Bueno, insisto, así como no hay... ¿Coalición de gobierno o coalición electoral? Porque el radicalismo habla de coalición electoral. Romy, dejémosle terminar la respuesta. Bueno, ahí está, yo planteo eso. Yo creo que hasta el final no están escuchando al radicalismo. Bueno, hoy hay una mesa política donde el radicalismo tiene su representación, pero, insisto, la Argentina tiene una crisis de partidos políticos evidente que no hemos podido resolver tampoco, ni el oficialismo ni la oposición, y creo que tenemos que hablar más de ese tema. Me parece que, de nuevo, hemos personalizado mucho la política y eso no nos ha hecho bien. Paso con los temas de ustedes. ¿Sí? ¿Me permiten? Vamos con cada uno. Javi, acompáñame. Vamos a la pizarra. Alberto Fernández en España, la grieta se traslada a Madrid. Hay una placa y la vamos a compartir, por favor. Y hay dos fotos. Y dos fotos que vamos a compartir también. A ver, acá está. Dale. Es la foto de la grieta. Hoy expuso en la universidad privada Camilo José Cela, que era supuestamente el motivo del viaje. En realidad fue la excusa del viaje. Cenó con Josep Borrell, el canciller español y hombre fuerte de la Unión Europea. Atención con eso. Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Y se va a reunir, como decíamos antes, con empresarios mañana. No se sabe todavía la lista de empresarios con intereses en la Argentina. A prima facie, no sé si Rosendo me lo querés contestar o vos. ¿Es una gira de candidato o es una gira de presidente olfateado como presidente? No, en España lo olfatean como presidente. Claro. ¿No te dan estas reuniones como candidato? A ver, yo creo que es una gira como candidato, pero de un candidato que creen que va a ganar. Dale, sí, sigamos. Y como tal lo tratan. Es una agenda que como candidato no pudo construir. No, absolutamente. Y además no tienen en ese lugar un buen recuerdo de la vicepresidenta, de la candidata a vicepresidenta. Y de Néstor, en la original. Ni hablar. Se va a reunir con Pedro Sánchez, actual presidente del gobierno, y con Rodríguez Zapatero. Ambos socialistas. ¿Por qué no con Podemos? Actual presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Actual presidente del gobierno. Se sabe ahí. Claro. Dale, sigamos. Sí. ¿Por qué no con Podemos? ¿Por qué es importante? Porque el kirchnerismo siempre fue aliado de Podemos. ¿Y de por la qué fuerza no de con izquierda. Podemos? No quiso reunirse con Podemos. Es más, tu amigo Grabois trajo hace 10 días, 2 semanas, a Monedero, uno de los líderes de Podemos, a Buenos Aires.
pero mirá qué dato tira Javi, no se reúne con Podemos. Y Alberto Fernández no quiere reunirse con Pablo Iglesias, que es el líder de Podemos, porque él solamente quiere verse con la gente del PSOE. Para que no le transfiera el estatus. Exacto. Perfecto. Para mostrarse distinto. ¿Baja decibeles o baja por decibeles para hablar sobre medidas económicas? Baja decibeles sobre las medidas económicas. Va día a día, ya viste, hoy mandó él los tweets. Y esto es lo raro. Se hospeda en la Embajada de Uruguay. Qué raro eso, ¿eh? ¿Por qué? Bueno, pues el embajador uruguayo en Madrid fue embajador en Buenos Aires durante el kirchnerismo, Bustillo. Tiene Bustelo. Tiene muy buena relación. Son amigos personales. Muy buena relación. Se habla de que podría ser el canciller si reelige el Frente Amplio en Uruguay. Y al mismo tiempo, tenemos la foto ahí del paseo cerca de la embajada. Al mismo tiempo que estaba saliendo de la universidad Alberto Fernández, el embajador argentino en Madrid presentaba la obra de teatro que en Madrid están subiendo a cartel la otra parte de la grieta, Juan José Campanella, Plaza Lezama. Lezama. Y Luis Brandoni, a 3 cuadras de donde estaba dando clases Qué de cosas Alberto pasaron, Fernández. Es rarísimo todo esto, es tremendo. No hablaron por teléfono además. Y dame una placa más de Javier, el 2x1 por Javi, después paso. Dale. Dame la placa por los empresarios. Se multiplican los encuentros empresarios por la crisis. Mira, estás en vivo viendo toda la info que tienen estas bestias, Rogelio. Y no te vamos a cobrar nada hoy. Nada. Mostrame, por favor. Era lo que comentábamos un poco antes en la mesa. Mañana hay una reunión de dirigentes de la UIA con representantes de la CGT, las 2 CTA, el CETEP de nuestro amigo Grabois y la Iglesia Pastoral Social por el tema de la emergencia alimentaria, emergencia social. Se habla de tratar de insistirle al gobierno para algún tipo de medidas que aumenten las medidas para la contención social. Ahí vengo con Romy con ese próximo tema. Y lo que contábamos también antes, mañana también, la cumbre anual de AEA, los dueños de la Argentina, la Asociación Empresaria Argentina, planteando su preocupación por el valor de las empresas y cómo les impacta la crisis. A mí me gustaría conducir esa cena alguna vez. ¿Quién tiene ahí contacto? Rogelio, ¿no podés? Armar Me algo. gustaría, ¿eh? ¿Quién puede ser? Gente muy importante. Acaba de contar esto Javier Calvo. Y Romina Mangel les va a bajar la información del plan de contingencia para negociar con los movimientos sociales. Rogelio anticipaba que va a ser muy difícil la calle. Javi te lo contó en la placa. Romy, vení por favor y contame. Esto es información pura, Mañana. Plan de contingencia. Esto es lo que van a ofrecer para que los movimientos sociales no se conviertan en algo que escandalice al gobierno. Mañana, tal como decía Rosendo, mucha atención con los movimientos, hay mucha preocupación, más allá de que el 65-70% está destinado al asistencialismo, hay un reclamo. ¿El reclamo cuál es? Sigue sin alcanzarnos, sigue siendo poco. Mañana va a haber 2 movilizaciones. Una va a ser al Congreso, la de la CETEP directamente va a marchar al Congreso. Y hay un problema que se acaba de dar a la noche y que están tratando de solucionar en el Ministerio de Stanley a esta hora, que tiene que ver con barrios de pie y con un sector, era la Folmes y el Frente Obrero de Liberación, sectores que se le escapan a Grabois y que están diciendo vamos a acampar. ¿Qué es lo que están tratando? De evitar justamente el acampe. ¿Por qué? ¿Qué es lo que están diciendo? Ya desde el Ministerio, aumento de planes no, la cantidad de planes ya está sobrepasando las que se dieron en cualquier tipo de gobierno, no va a haber. Sí va a haber un aumento de merenderos y comedores, pensá que se estaba pagando, te digo exactamente la cifra, van a pasar de 21 a 30 pesos, vos me vas a decir, ¿qué hacen con 30 pesos? Bueno, menos hacen con 21, eso sí lo van a pedir, y se va a hablar, y esto hasta ahora era un secreto, digamos, pero se conoció a la noche, de la posibilidad de entregar un bono. No quieren que haya agite en la calle, mañana y pasado van a ser 2 días claves, y sobre todo esta hora que nos están viendo, tratando de desactivar que barrios de pie y la gente de Grabois acampe frente al Ministerio con todo lo que sabemos que esto genera frente al centro porteño. Escúchame, son horas, ¿no?, de laburo. Lo que está contando Romina, esto es Stanley. Pero ¿cómo es esto? O sea, y ahora voy con Fer, porque justamente hablas de las mesas, política y la otra. ¿Son horas de laburo? O sea, vos mañana arrancás, ¿qué tenés? ¿Reuniones con gobernadores? ¿Cómo es? ¿Cómo es manejar un país desde tu lugar
Porque mis compañeros lo cuentan acá, describen, vos podrías estar en tu casa ya descansando y mañana seguís laburando. ¿Cómo es el día a día? Es intenso. ¿Mañana qué muy tenés, intenso. por ejemplo? No sé, tengo una agenda. la verdad que no sé. Muchas reuniones. Es intensa la actividad de un ministro en épocas normales, en épocas de turbulencias y además electorales es mucho más, ¿no? Nosotros, insisto, venimos trabajando con la contención social desde siempre, aumentándola en estos momentos de crisis, pero además es importante resaltar que la tensión social no es un patrimonio o una responsabilidad exclusiva del gobierno nacional en un país federal, ¿no? Cuando se habla de los montos que se le da a los merenderos por personas, en general siempre hay una complementación de los gobiernos provinciales. Este es un país federal, las provincias están participando de la torta de recursos federales como nunca antes en la historia y también tienen más responsabilidades y asumen muchas de ellas también la responsabilidad de la contención social. Es importante plantearlo. Pero particularmente, digamos, que haya una acampe no es lo mismo que haya una marcha, digamos. Por eso la preocupación hasta ahora en el Ministerio de Desarrollo, por ¿no? supuesto, Que se planten en la 9 hay de julio. negociaciones permanentes a nivel del Ministerio, a nivel político. Insisto, yo creo que hay gente responsable y coherente en todos los sectores. Hay que tratar de que esos tengan preeminencia sobre los que no son responsables y lograr acuerdos de gobernabilidad. Una pregunta yo desde lo político, porque me preguntaron a todos mis compañeros. Te pregunto en el armado de lo que viene. Vos hablaste de si les toca perder, al menos armar un buen grupo o armar un buen número para no entregar las cámaras. Pero yo te hablo del armado opositor. Suponte que no tuvieron la posibilidad de reelegir o de seguir ustedes en el gobierno. ¿A vos se te puede pensar en un armado de continuidad junto a Horacio, junto a Eugenia, junto a otros? ¿O ya esto es demasiado para vos y tenés ganas de irte a vivir unos años afuera, descansar y desconectar un tiempo? Yo creo que es muy importante que pase lo que pase en la elección. Nosotros vamos a trabajar para dar el batacazo y poder llegar al balotaje. Yo creo que pase lo que pase, para la Argentina es importante que haya equilibrio entre las fuerzas políticas. Es muy importante eso. Porque, de hecho, nosotros estamos acostumbrados a lidiar con ese equilibrio o a gobernar en inferioridad de condiciones, pero en general el peronismo no. Y yo creo que es importante ese contralor, ese equilibrio de poderes, y hay que por lo menos trabajar para eso si no se da el premio mayor que es la reelección. Pero vos no viniste, vos no sos un Made in Cambiemos puro. En términos personales, me parece además que es importante, si no se diera el resultado esperado, que se arme, por supuesto, una oposición responsable, seria, que colabore también con la gobernabilidad y con resolver los problemas que todavía quedan pendientes. ¿Y te quedarías con Alberto Fernández? En la Argentina. No, pero digamos, personalmente yo creo que también creo que los políticos necesitan transitar de lo público a lo privado, que el baño de realidad que da trabajar en lo privado, que da cada tanto, por lo menos a los que sentimos la vocación política, me parece que no es bueno para un político estar permanentemente viviendo de la política o como funcionario público. Y yo doy siempre el ejemplo de mi abuelo. Mi abuelo, yo lo recuerdo como una persona que hizo política, no sé, toda su vida, se murió a los 92 años, y él siempre me decía, yo hago política desde los 12, en el Partido Comunista arrancó, era el líder de la juventud comunista a los 12 años, y fui funcionario 2 años solo. En 80 años de vida política fue funcionario público 2 años y no dejó de hacer política un solo día. Creo que también uno puede hacer política no necesariamente desde la función pública, no necesariamente con un contrato con el Estado. Yo la política la voy a hacer toda mi vida y eso no quiere decir que necesariamente tenga que estar pensando en qué cargo voy a ocupar el 11 de diciembre. Y una última política. Ya sé que es contrafáctico, pero estás en una noche que das respuestas que son muy, muy interesantes, incluso para los periódicos. Visto con el diario del lunes, ¿no hubiese sido interesante desdoblar provincia? Diario del lunes, Estamos en el tercer set de un partido a 5, está bien, pero está en el tercer set. Bueno, vos lo sabés, yo era de los que propuse esa opción, porque además veía que
se estaban desdoblando todas las elecciones en las provincias y me parecía ¿Y por qué rebotaste, Rogelio? ¿Por qué rebotaste ahí con esa propuesta? Un tipo político como vos, un organizador político, un armador. Bueno, se definió en el espacio que era mejor que María Eugenia acompañara con el volumen político que ella tiene a la boleta presidencial. Es como decís vos, no es contrafáctico. Yo no sé qué hubiera pasado, la verdad. Tampoco. Había un diagnóstico económico diferente. Había una previsión económica. Un diagnóstico económico y político también, ¿no? Digo, claramente nadie esperaba. Y había una lectura política equivocada. Pero, también. Pero, que terminó definiendo. Pero no era menor. El diagnóstico económico de Duhovne y del Fondo Monetario Internacional es que el segundo semestre, para cuando llegaran las elecciones, iba a tener ya a la Argentina en reactivación. Me dejas que no sigo con los temas, Romy. Tengo a Fernando Carnote y a Pablo Rossi y a Rosendo Fraga. A ver, Fer, contame, ¿quién habla con quién en la mesa de diálogo política y económica? Un poco entre el gobierno y la Rogelio, oposición. ¿No? Acá te vas a enterar de cómo están conectadas las roscas. A ver, dale. A ver, acá voy a tener la posibilidad de que Rogelio me desmienta o no en vivo, ¿no? Yo te puedo tirar una bomba acá. Sí. Si Alberto ganara, ¿no podría ser su ministro de Economía? Bueno, lo dijo Alberto Fernández, ¿no? Pero dijo, bueno, firmemente. Bueno, también se dice que lo podrían tentar a Melconian, que hoy está... Dale, seguí con esto, dale. Pero sí podría. Macri habla directamente y de hecho lo hizo con Alberto Fernández y con Roberto Labaña. Dale. Con los dos. Línea directa. Esto es línea directa. Dale. Esto es línea directa. En esta mesa reducida, tienen voz y voto en cada tema María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta. Dale, mirá cómo te mira ahí sigue de costado, la mesa política. Bueno, dale. Rogelio Frigerio también habla con estos personajes. Con Fernández, con Massa, con Guado de Pedro, Urtubey y con los gobernadores. Línea directa. Tiene el teléfono más caliente. Sí. Exactamente, es el que tiene más números. ¿Tenés plan o pagás? ¿Te pagan el teléfono o no? ¿O lo pagas por el teléfono? Tengo el plan dos, que debes uno tener, pago yo. Tiene línea directa. Algunos no los atienden, mira quién es y no atiende. Monzó, que cobró volumen político importante en este último tramo, habla con Massa, con Rossi en la Cámara de Diputados y también habla con Máximo Kirchner. ¿Emilio habla con Máximo Kirchner? Sí. Mirá vos, esa es la conexión. Exactamente, bueno, es diputado nacional, sí, ¿no? Máximo Kirchner. Sigue. También Pichetto es el encargado con gobernadores y con Senado, con Caserio, que es el que lo reemplazó, ¿no? Sí. En la presidenta del bloque. ¿Mejoraron las relaciones? Yo no sé, pero estaban medias calientes las relaciones entre Caserio y Yo Pichetto. digo hablan, no sé en qué términos, pero hablan. Y la verdad que esta es la novedad. La mesa económica, la incorporación de la CUNSA en el diálogo político económico del gobierno fue clave en el último tiempo. La y yo CUNSA es ese jugador que entró de las inferiores. Escuchame una cosa, sí, no habíamos bien visto nunca una foto política con un ministro de Economía en el medio y sin Marcos Peña, que fue la foto que vimos. Sí. La CUNSA habla con Sandleris, obviamente, el presidente del Banco Central, pero habla con Redrado, con Agis, con Nielsen y con Marco Labaña. Bueno, Pablito, contame sobre esta declaración de Paul Krugman. Quiero verla. Está bien que en la placa después pongo con Rosendo. ¿La podemos compartir a la placa? ¿De qué se trata esto, Pablo? Bueno, en realidad es una frase, Ale, no tengo que ni levantarme. Pero la frase, lo de Krugman me parece muy sintomático porque hace una exhumación de los problemas económicos del gobierno. Pero lo más relevante de todo, creo que por primera vez, claramente, a nivel internacional, Krugman pone en relevancia algo que hemos dicho en esta mesa varias veces, ¿no? Que el Fondo Monetario Internacional, prestamista de última instancia, el dueño de la plata, dijera el presidente cuando alguien le decía, pero ¿está seguro que es el dueño de la plata? Es el que nos presta, es el que fija la regla porque es el que nos presta. Ha repetido errores con Argentina. Ellos deberían haberlo sabido. Y es la figura internacional del mundo económico que ha desnudado lo que para mi juicio es la gran mala praxis de Madame Lagarde, que ahora está en el Banco Central Europeo. Y ha dicho Krugman en el último párrafo de sus tweets, me preocupa que la señora Lagarde esté ahora en el Banco Central Europeo. Se han comportado con Argentina con la misma falta de criterio que en otras crisis, como por ejemplo en 1998 a 2001. Independientemente de que eso caiga, digamos, gordo en el gobierno, que se haga esa comparación,
y que por supuesto es contrafáctico, porque acá está Rogelio y podrá decir, como estaba explicando recién, que había un gobierno en minoría, que en las cámaras no había poder político, que no estaban dispuestos. Fue la vieja discusión, Alejandro, entre gradualismo y shock. El presidente, con el diagnóstico de su primer elenco gubernamental, dijo: shock no se puede, no hay plafón político. Es lo que está diciendo Krugman, como factura le está pasando. No debería haber hecho el ajuste ahora, sino al principio, cuando tenía todo el poder político. Rosendo, giro realista de Estados Unidos y Brasil por la situación de Argentina. Acompáñame y vamos a ver esta placa. Giro realista. ¿Qué significa? ¿Garrochazo de Bueno, acá Donald le han puesto Trump? un término, viste, de la política interna. Esta es una placa, ¿eh? Pero... Esta es una placa fuerte. ¿Querían placa? Bueno, esta es placa. Acá lo tienen a Donald y a Jair. Bueno, hasta ahora tenemos de la administración Trump una sola señal. 28 de marzo al atardecer, 28 de agosto, un vocero que no se ha podido saber quién es, del Departamento de Estado, lacónicamente dijo: Estados Unidos mantiene su compromiso con el pueblo argentino y seguiremos trabajando con el candidato que el pueblo elija, sea quien sea. Sí. Punto. No ha tenido ninguna manifestación más por parte de Trump. Esto es un tema muy importante. Mirá, en todos los errores que le cargan a Lagarde, la decisión política de Trump ha jugado un papel fundamental. Sí, una cosa, el otro día leí un artículo que marcaba que Cristina no tiene buena relación con Lorenzetti, porque entiende que Lorenzetti fue parte, el doctor Lorenzetti, de un leftware, o no sé si llamarlo, si lo pronuncio bien, una movida de Norteamérica de terminar con gobiernos populistas en la región. Y esa movida fue a través de la justicia. Pasó de pronto en Brasil y ocurrió en distintos países para terminar con gobiernos populistas. Pasó, bueno, en Ecuador, ahora tiene serios problemas también Correa, y pasó en Argentina con ella. Pasó con Lula en Brasil y con los demás. Decime una cosa, ¿Estados Unidos se fija en esas cosas? ¿Podría estar pensando ahora, vuelve Alberto, vuelve un sistema, no sé si populista, pero sí pegan el palo? ¿Se fijan en eso? Sí. Trump 6 veces dijo públicamente, en algo totalmente inusual: hay que impedir el triunfo del kirchnerismo en la Argentina porque eso implica el retorno del populismo a la región. Pero después no dijo nada cuando ganó. Por eso estoy diciendo, desde el 11 de agosto solamente tenemos ese trascendido. Se fijan. La teoría viene desde la izquierda y dice: bueno, todos estos juicios no están así después, pero Estados Unidos, por voluntad, se fija. 2 palabras de Bolsonaro en este momento. Si Bolsonaro sí fue un presidente que ha mantenido explícitamente un rechazo al kirchnerismo. Ahora, su vicepresidente, el general Murado, ha dicho otra cosa. Murado ha dicho: nosotros vamos a seguir trabajando con la Argentina porque es un socio muy importante. ¿No le creen, Alberto, cuando dice somos mucho más que kirchnerismo? Tiene que... Mirá, en la imagen externa, no. Nosotros estamos en la política, estamos con él, etcétera, etcétera, y sabemos que hay una complejidad, una amplitud, y que... Alberto, ahora, en la imagen externa está lo que decía Trump. No sé si me entiende decir. La imagen esa está. Y acá, si yo le dijera algo a Alberto de lo que escuchamos, que mejor se vea con Felipe González. ¿Con Felipe González? Claro. Si Alberto quiere dar una señal... Se va a ver mañana. De moderación en la reunión con empresarios. Lo en lleva la Felipe González. Claro, en la política española sí. ¿Pero por qué a Felipe González? ¿Por qué esa señal con Felipe González? Bueno, porque yo te voy a decir lo siguiente. Sánchez es el a la izquierda del Partido Socialista. Felipe González, primero, posiblemente sea en la política iberoamericana la persona más experimentada en coaliciones, acuerdos, pactos. Digamos, en la rosca, por aplicarle un término. Sí, pero y un gran lobista de empresas españolas y la principal empresa mexicana en el Alberto mundo. Fernández no quiere hacer un pacto, no quiere hacer una coalición, Felipe no quiere González hacer nada. es un abre puertas de los principales intereses económicos. Muy diferente a Rodríguez Zapatero, que también está ahí en la lista, que se convirtió en el gran socio bobo fallido, títere del chavismo y del madurismo a la hora de negociar un impasse que nunca se dio.
En el próximo bloque voy a contarles de esto de Rosendo, porque mientras nosotros estamos charlando de esto aquí, el mundo se preocupa por la escalada de la guerra comercial entre China y Estados Unidos. Hay fantasma de una posible recesión. ¿Qué tenemos de info para seguir? Pues yo sé que ustedes que trajeron mucho y no me quiero ir con información, no quiero perderlos. Charlamos mucho con Rogelio y por ahí me quedé con cosas que les quedaron en el tintero. ¿Qué pasa con los gobernadores? Porque dos cuestiones. Por un lado, no sé cómo te cayó la acusación de traición que te hizo Carrió diciendo que jugaste para los gobernadores peronistas, que hoy están en pie de guerra, fueron a la Corte Suprema y no quieren que implementen las medidas, no solamente los gobernadores petroleros, sino los gobernadores peronistas fueron a la Corte por ahora lo pateó, pero están en pie de guerra, la Cunza dijo no quiere que le toquen el bolsillo. Y en parte la responsabilidad, por lo menos desde el lado de Carrió, te la adjudican a vos. La verdad que no lo entendía eso. Digamos, nosotros vinimos acá para hacer cosas distintas, ¿no? No, pero ella dijo que vos puntualmente jugaste para los gobernadores peronistas que no jugaron a favor de Mauricio Macri en las elecciones. Primero, yo no tengo autonomía, yo hago lo que me dice el presidente que tengo que hacer, no es que hago lo que quiero. Segundo, nosotros vinimos a hacer cosas distintas. Algunos no lo entienden, pero nosotros no vinimos a hacer más de lo mismo, a hacer obras públicas solo en la provincia donde gobierna alguien de nuestro color político. Nosotros vinimos a hacer obras públicas en todo el país, donde hace falta, donde la gente lo necesita. Nosotros vinimos también, por decisión del presidente, a restituirle los fondos a las provincias. No es una cuestión mía. A las medidas económicas de urgencia que tomaron, la actitud de los gobernadores, ¿qué te pareció? No hubo una actitud uniforme. Yo creo que muchas veces me parece que hay que analizar caso por caso, pero algunos lo plantearon desde el punto de vista personal, otros probablemente de una cuestión política. Me parece que hay que analizarlo más detalladamente. Voy a un corte y en el próximo bloque vamos a contar. Recrudece la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Hay una placa de Rosendo Fraga y hay info que mis compañeros tienen. Vamos a hacerle una pregunta más a Rogelio Frigerio. Pequeño corte en vivo en Animales Sueltos, ya venimos. Bueno, nos quedan unos minutos. Rosendo, me quedo con esto que recién lo veía en la placa desde temprano. ¿Recrudece la guerra comercial? No, y esto yo hay que seguirlo con atención. Nosotros estamos en toda nuestra dinámica y está muy bien, pero vos qué es lo que tenés, Alemania ya ha entrado en recesión. Estados Unidos está creciendo menos, China está creciendo menos, y eso fue muy claro en la cumbre del G7, los 7 países más desarrollados, la semana pasada. El primer tema fue este tema, y lo riesgos que implica para la economía global ¿no es cierto?, este conflicto, que es comercial, pero atrás hay un conflicto geopolítico, un conflicto tecnológico y un conflicto en la carrera espacial también. Sigo con ustedes. Nos queda una rondita chiquitita antes de irnos al corte. Sí, Javi. Le quería preguntar a Rogelio, una de las autocríticas que hiciste, varias, en esta noche, inusual en un ministro del gabinete, pasó por la campaña electoral. Dijiste que, a la luz de los resultados, tal vez no fue buena la estrategia de polarizar, sobre todo en la campaña electoral, de agitar el fantasma acá. ¿Qué te pasa cuando ves que los voceros principales de esta etapa de la campaña, de la pre-campaña, que formalmente se inicia el 7, son Pichetto y Lilita Carrió, que lo único que hacen es darle todavía más rosca al tema de la polarización? A ver, yo creo que claramente lo que necesitamos para la campaña, primero por supuesto de nuevo es la estabilidad institucional y de nuestra moneda, y segundo es un plan para los próximos 4 años. Yo creo que lo que tenemos que discutir, y espero que eso se pueda discutir con la oposición, es un plan para la Argentina, es cómo vamos a resolver las cosas que no pudimos resolver y cómo vamos a sostener las cosas que sí pudimos cambiar en estos 4 años. Yo apuesto a que la campaña tenga ese eje y creo que es el eje más inteligente para poder revertir el resultado. Romy. ¿Qué pasa con Durán Barba? Entiendo que preguntaron por él, que le preguntaron a Peña por él, se lo preguntó Carrió y que... Saquerré, Romy, es como... Y que Peña dijo, sigue trabajando con nosotros, sin embargo parece que anda dando vueltas por ahí buscando un lugar y que quedó medio relegado. Tengo la misma información que vos, que escuché esa conversación, sí, sigue trabajando. Pero... No, esa parte no. Esa parte no, está bien. Yo tengo una breve. ¿O querés seguir respondiendo? No. Dale. No, ¿las PASO tienen que desaparecer? Yo creo que hay que poner en debate eso. Me parece que las PASO no han servido
para los objetivos que se plantearon originalmente. Y han traído problemas, ¿no? Tener una elección que no define nada, a 4 meses del cambio de gobierno, que termina para muchos sí definiendo la elección, es riesgoso y genera problemas para la gobernabilidad. Me parece que eso hay que cambiarlo y además es un costo enorme, son muchos miles de millones de pesos para una campaña que no definió una competencia interna entre los partidos políticos. Creo que a la luz de eso tenemos que debatirlo. Corte y nos despedimos. Nada, ¿no? Queda. Pablo, me levantaste el dedo. Solamente una la pregunta. pelota. ¿Macri Sí. resignó la reelección? No, para nada. ¿Para nada? No. ¿Cómo va a reaccionar la reelección? No, en función de las medidas que está tomando. No, yo insisto, no son contradictorias con el objetivo, porque es condición necesaria la estabilidad macroeconómica e institucional. Señores, nos vemos mañana, si Dios quiere, desde temprano con mucho laburo y con mucha info. No quedó nada sobre la mesa, ¿no? Absolutamente nada. Rosendo, cada vez que viene Rosendo me hace estudiar de internacional, China, me pongo a ver, ¿qué tengo que leer? ¿Qué sitio dónde te metes para leer? A ver, tenés que leer todo. Pero si vos tenés que leer un diario del exterior, el Herald Tribune. El Herald Tribune. Sí. Son pocas notas, pero contundentes. Gracias por todo. Nos vemos mañana. Felicidades. Gracias, Rogelio. Gracias.